Shabbat Shalom. En esta oportunidad estaremos compartiendo el resumen y también los comentarios correspondientes a la parashá número 18, la porción 18, Mishpatim. Y esto abarca de Shemot, Éxodo de 21.1 hasta el 24.18. Y por lo tanto, esto significa sentencias. Y acá comenzamos con el resumen de esta parashá, pero sin antes decir lo siguiente. Luego que el Altísimo ha comentado y ha entregado y ha mostrado su benevolencia con respecto al pueblo de Israel, entregándole las Divrei Aserot, las 10 palabras, en la cual indica los 10 mandamientos entendidos, pero en realidad son 10 obligaciones para con el Altísimo y con el prójimo. Empieza la parashá diciendo: el Eterno comunica reglamentos a Moshe para que los ponga delante del pueblo. Y primero acerca de los esclavos hebreos, hombres y mujeres. Luego acerca de cuando uno haya matado a otro, voluntariamente o involuntariamente. Sigue dando reglas acerca de la violencia contra los padres, el secuestro, la maldición contra los padres y la restitución del daño ocasionado por una pelea. Tal como estamos dando cuenta, luego de haber indicado cuáles eran las Divrei Aserot, las 10 palabras, estas obligaciones para con el hombre y para con su prójimo, debe ser muy explícito el Altísimo en situaciones que vamos a ver que va regulando estas sentencias. Y también Él regula los casos de violencia contra esclavos, siervos, contra una mujer embarazada y contra un esclavo no hebreo. Regula daños ocasionados a hombres por un toro violento, por daños ocasionados a animales de otros por causa de un pozo destapado, por daños ocasionados a los animales de otros por un toro violento, y sigue regulando acerca de la restitución por robo de animales y los daños ocasionados por un ladrón. Esto nos habla, y recordemos que todas estas sentencias, todos estos mandamientos o mivot, están dando en el desierto, es decir, aún no han entrado en la tierra prometida, pero Él establece inicialmente cuál debe ser el comportamiento social, el comportamiento también entre las personas, con la propiedad, con el Altísimo. Y también sigue hablando sobre la Torá regula acerca de la restitución de daños ocasionados por los animales a los cultivos de tercero, la restitución de daño por incendio de cultivo de tercero, la restitución de pérdida de bienes confiados o prestados a otros. Luego regula acerca de las consecuencias de la seducción de una virgen no desposada, sobre la hechicería, de la bestialidad y la idolatría. También cómo debe ser tratado el extranjero, la viuda y el huérfano, que no se puede maltratar, porque está prohibido prestar dinero a los pobres con interés o tomar en prenda su manto por la noche. Esto tiene que ver principalmente con el trato con aquellos que están más desposeídos. También está prohibido maldecir a Dios y a los líderes del pueblo. No se puede demorar la ofrenda de primicias de la cosecha o de la vendimia. Hay que dar el primogénito de los hijos y del ganado al Eterno a partir del 8º día. No está permitido comer la carne despedazada por un animal. No se puede admitir informes ni testimonios falsos, ni ser llevado por la mayoría para hacer el mal o pervertir el juicio.
Tampoco se puede hacer distinción al pobre en su litigio, y hay que regresar el toro o el asno de un enemigo si se ha extraviado, y si hay oportunidad hay que ayudar al enemigo a descargar su asno si está decaído. No se puede pervertir el derecho de un hombre en su pleito. Hay que alejarse de una palabra falsa y no dejar que el inocente sea ejecutado. Está prohibido recibir sobornos y oprimir al extranjero. 6 años se cultiva la tierra, pero el 7º año para que coman los pobres y las bestias del campo. En esta sección está hablando principalmente de lo que tiene que ver con el alimento. Dice, 6 días trabajarás, pero el 7º día no, para que descansen los animales, los hijos de la sierva y los extranjeros. Está prohibido mencionar el nombre de otros dioses y hacer que otros los mencionen. 3 veces al año hay que celebrar al Eterno, en la fiesta de los panes y levaduras, en la fiesta de la siega y en la fiesta de la cosecha. No se puede venir ante el Eterno con manos vacías. El sacrificio de Pesach no puede ser sacrificado cuando hay hametz, levadura. La grasa del sacrificio no puede quedar hasta la mañana. Hay que llevar lo mejor de las primicias de la tierra a la casa del Eterno. Y está prohibido cocinar un cabrito en la leche de su madre. También les informa que un ángel irá delante del pueblo para guardarlo hasta que llegue al lugar preparado. Hay que cuidarse de él y no ser rebelde porque el nombre del Eterno está en él. Si hay obediencia, hay victoria sobre los enemigos. 6 pueblos serán destruidos por completo. Y está prohibido hacer las cosas que hacen esos pueblos. Hay que destruir sus estatuas al servir al Eterno y será bendecido el alimento y la bebida y será eliminada toda enfermedad. También les indica claramente que no habrá abortos en la tierra, ni esterilidad, ni nadie morirá antes de tiempo. El terror irá delante de Israel y todos los enemigos serán confundidos y volverán las espaldas. Avispas serán enviadas para echar fuera a 3 pueblos. No serán echados todos los pueblos en un año, para que la tierra no quede desolada y las fieras aumenten, sino de poco a poco. Los límites de Israel serán desde el mar de Cañas hasta el mar de los Filisteos y hasta el desierto, hasta el río, porque los pueblos serán echados delante de Israel. No se puede hacer pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no podrán habitar en la tierra para que no hagan pecar a Israel por causa de su idolatría. Moisés recibe la orden de subir al Eterno junto con Aarón. En ese momento Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Los demás se prosternarán desde lejos, pero Moisés podrá acercarse al Eterno. Moisés viene al pueblo y cuando todas las palabras del Eterno, el pueblo responde que hará según todas ellas. Moisés escribe todas las palabras, edifica un altar al pie del monte y los jóvenes ofrecen sacrificios sobre ello al Eterno. La mitad de la sangre es puesta en vasija y la otra mitad es rociada sobre el altar. Y en ese momento nuevamente Moisés lee el libro del pacto a todo el pueblo y el pueblo promete obedecer todo. Luego rocía la sangre sobre el pueblo y dice, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros con respecto a todas estas palabras. Suben los 74 hombres y ven a Elohim de Israel con un embaldosado de zafiro debajo de sus pies. A pesar de haber visto a Elohim, no mueren, sino que comen y beben ante él. Moisés recibe la orden de subir hasta el Eterno en el monte y espera allí hasta recibir las tablas de la piedra, la Torá y el mandamiento que él ha escrito. Yehoshua le juzga si hay algún asunto, y Moisés sube y la nube cubre el monte durante 6 días. En el 7º día es llamado desde el interior de la nube.
La gloria del Eterno es como un fuego consumidor en la cima de la montaña. Y Moshe entra en la nube y sube al monte, y allí se quedará durante 40 días. Con eso resumimos la porción Mishpatim y haremos algunos comentarios que son interesantes para poder entender todo este lenguaje y también todo lo que nos sirve para la edificación de nuestro Rúa. Lo primero que dice en el 21.1, y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra que ha sido traducido como ordenanzas o leyes es la palabra mishpatim. Y en la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Pero vamos a entender que cada una de ellas tiene una forma y un proceso. Lo primero vamos a hablar sobre lo que hemos entendido muchas veces que se llama Torá, que en plural es Torot, y significa instrucción, norma y ley. Y viene de una raíz hebrea, que es yará, que significa señalar, y hace referencia a varias cosas. Y estas son las más importantes. Primero puede ser una instrucción cualquiera, por ejemplo en Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción, Torá. O una instrucción específica en cuanto a un asunto específico, por ejemplo la instrucción de cada sacrificio, el Levítico 6.9, que nos dice, esta es la instrucción, la Torá, del holocausto. O el Levítico 7.11, esta es la instrucción, la Torá, del sacrificio de la ofrenda de Shalom. E incluso en Romanos 7.2 dice, esta es la Torá en cuanto al marido. También la instrucción general entregada al pueblo de Israel. Dice la Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, el Humach, conocido como el Pentateuco. Por ejemplo, en Deuteronomio 32.26, este libro de la Torá. En Josué 1.7.8, la Torá de Moshe te mandó, y este es el libro de la Torá. En Mateo 5.17, la Torá. En Lucas 24.44, la Torá de Moshe. También se puede considerar en extensión toda escritura hebrea inspirada divinamente, como el Tanaj, que significa Torá instrucción, Nevi'im profetas y Ketuvim escritura. Por ejemplo, dice en Yohanan o Juan 12.34, hemos oído en la Torá que el Mesías permanecerá para siempre. O dice en Juan 10.24, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá? Yo dije, soy Elohim. Otro concepto, además de Torá, es la Mishvah, que esto ya es un mandamiento, término general para todo tipo de mandamiento, y viene de una raíz Zavá, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar. Otro concepto es Mishpah o Mishpatim, que significa una sentencia, una norma, un decreto, una costumbre, un proceso judicial, un derecho, una jurisdicción, un modelo. Y viene de la raíz Shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. Y el sustantivo es Shofet, juez, y Shoftim, jueces. La siguiente forma en la cual se habla sobre estas ordenanzas son los Hok o Hukim, que significa límite, o una tarea, o una porción, o una obligación, o un mandato. Y viene de la raíz Hakat, que significa grabar, o determinar, o mandar. Y esta es palabra y aparece también en forma como Juká.
Y lo otro es el edot, que significa prueba y testimonio. Esto es bien interesante porque en realidad podemos hablar de muchas cosas. Y esto plantea principalmente que la Torá de Moshe, la cual fue las instrucciones que fueron dadas por el Eterno a través de Moshe, nos hablan de varios elementos desde el punto de vista de la escritura. Podemos considerar la Torá de Moshe como tal, o la Torá de Yahweh como toda la escritura. La Torá de Yahweh es todo lo que ha sido inspirado desde Génesis hasta Revelaciones. Pero también tenemos que entender que esta Torá, estas instrucciones, están divididas en lo que se llaman los famosos mandamientos o misbot. Y estos misbot están divididos en sí también por aquellos que estamos hablando, estas mishpatim, estas sentencias, estos hukim, que son los mandamientos, los límites o obligaciones, y también en estos edu, estos testimonios. Por eso que muchas veces tenemos que entender qué es lo que realmente nos está hablando. Ya nos estamos dando cuenta de que las instrucciones, los mandamientos, todo esto, están determinados principalmente para las obligaciones entre el Todopoderoso con el hombre y el hombre con el Todopoderoso, y del hombre con su prójimo y viceversa. Es decir, estamos hablando que son también vinculantes frente a un pacto, porque ya vimos en nuestra parte de resumen de que luego que fueron escritos todos estos misbot, todos estos mandamientos, lo que llega principalmente que son rociados con sangre, a lo mismo que nosotros entendemos que este pacto fue rociado principalmente y todo el pueblo. Eso implicó que cada sangre y que cada gota de cada animal que había sido sacrificado llegó al pueblo en la figura del Mesías para con nosotros. Bueno, la Torá, como dijimos, es la instrucción general que fue dada desde el Shamayim en el cielo por medio de Moshe. Todos estos misbot son mandamientos que hay en la Torá. Y como dijimos, existen tres tipos diferentes de acuerdo a esto: los mishpatim, los hukim y edot. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los hukim son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación. Y finalmente los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas definitivas que, por ejemplo, son colocados los sisit, en este caso esos flequitos que se colocan, o simplemente la ordenanza de escribir todas estas palabras en los dinteles de las puertas. En Deuteronomio 4, 44, 45 está escrito: esta pues es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Y estos son los testimonios, los edot, los estatutos, los hukim y las ordenanzas, los mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En el texto que estamos estudiando encontramos esta palabra, mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado, en primer lugar, las 10 palabras, las Divrei Haserot, de forma audible en el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos estos mandamientos, testimonios, estatutos y ordenanzas que habían sido entregados al pueblo de Israel. Y si nos damos cuenta, la Parashá Mishpatim empieza con la palabra da, que significa y. Esto es, nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Así que los Mishpatim, estas leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. En esta Parashá contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos,
Y después de haber recibido toda esta Torá de Moshe, él escribió un rollo llamado el Libro del Pacto, como en 24/7, y incluía prácticamente todo lo que se había establecido, prácticamente de Génesis 1:1 en adelante, y todo, absolutamente todo. Y empieza con una cosa bien interesante que nosotros tenemos que contextualizar principalmente cuando habla de siervo o esclavo. Luego dice que ha establecido esto, le da una primera instrucción: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin pagar nada. En el idioma hebreo no hay diferencia entre un esclavo y un siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir su propia vida. Por lo tanto, un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, pues en este caso llegarían a ser vendidos como siervos, y no lo serían para siempre, sino que hasta lo que se llamaba el año de Shemitah, de remisión, que caía cada 7º año. Así que no se trata de una esclavitud en el sentido de la palabra, sino más bien en una servidumbre con derecho a de vivienda, ropa y comida, y lo necesario para la vida personal. Pero nada más, a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, era marcado en el lóbulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año de jubileo, que caía cada 49 años. De esta manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de otros siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año jubileo, y en ese sentido se podía hablar de esclavitud porque fueron propiedad de sus dueños, al igual que cualquier otra propiedad. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de esclavos de África para América. En esta paracha vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. En el versículo 21:5 muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro porque le beneficiaba, en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fue tratado un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico, y para algunas personas era preferible antes que tener que buscar la vida. Para él era una situación muy cómoda. La única manera que un hombre hebreo puede ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Entonces el tribunal, en este caso el Beit Din, tenía la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo, en 22:3. Pero este mandamiento no estaba aplicado a las mujeres. Continuamos. El 21:3. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Y se refiere a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de servidumbre. En el 21:4 dice: si su amo le da mujer y ella le da a los hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y aquí se refiere a una mujer no hebrea, que el amo le entrega con el fin de obtener hijos esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. En el 21:5, pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno, por eso fue marcada con la oreja.
para decir que esa persona decidió claramente que no quería ser libre. En el 21.6, entonces, su amo lo traerá a los jueces y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Es curioso y aquí que utiliza en hebreo, en ese texto, la palabra Elohim. Pero aquí está hablando en este contexto de jueces. La expresión para siempre, en hebreo leolam, significaba, en este caso, hasta el año de jubileo. En el 21.7 nos habla ahora en relación si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes que tenga 12 años, con el propósito que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Y esto ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos no significa que no pueda salir en el año sabático, como está escrito en Deuteronomio 15:12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Uno podría mirarlo de este concepto que nosotros tenemos en la actualidad contemporánea, pero recordemos que en cierto aspecto estas leyes, sobre todo de esclavitud, eran bastante adelantadas a su tiempo, principalmente entregadas por el Todopoderoso, lo que nos hace pensar muchas veces sobre la consecuencia que iba a tener sobre la sociedad. El tema principalmente la libertad es algo que se debía mantener. Es por eso que en cierto aspecto nosotros tenemos que leernos desde el contexto y del tiempo en el cual fue escrito. Si un siervo o un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente, un ojo, no podrá ser libre por ello. En este caso se habla principalmente en este sentido. Solo pueden ser liberados los siervos en el año Shemitah o por ser redimidos, es decir, que alguien pague el precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año de jubileo. Aquí hay bastantes temas que tienen que ver con respecto al concepto que el hombre se puso en esclavitud o esclavizó a otro, principalmente por varias razones, y en este sentido también nos da a entender sobre la esclavitud de la persona que está esclava por el pecado. Tiene que existir a alguien que lo redima, alguien que pague el precio para poder ser liberado. Bueno, si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendido a otro. En el 21.10, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y estas 3 cosas son las que el esposo tiene a obligación a su esposa. En este caso tiene que ver con respecto al alimento, a la ropa y a sus derechos conyugales. En el 21.11, y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Las 3 cosas son destinadas para sí. Destinarla como esposa para su hijo, o reducirle del monto de su rescate, como cual hubiera salido libre. Y si el amo no hace una de estas 3 cosas por ella, ella tendrá que salir libre sin que le pague el dinero de rescate. Continuamos con estas mishpatim, con estas leyes sociales de comportamiento en esta sociedad que se está recién conformando. Y aquí viene el 21.12, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Elohim ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometen. Un tribunal humano puede emplear
la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Elohim conoce el corazón de cada uno. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad que tiene que estar fundada sobre la justicia, un gobierno tiene que administrar justicia, tal como está escrito en Primera de Reyes 10:9. Bendito sea Yahweh, tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor de Yahweh, ha tenido siempre a Israel y te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. En Proverbios 16:12 está escrito: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Y en Salmos 9:4 está escrito: te sientas en el trono juzgando con justicia. Es por eso que el fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia, como está escrito en el Salmo 97:2. Nubes y densas tinieblas te rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. La justicia del Eterno es la base para el gobierno, no su misericordia en primer lugar. La base de la Torá es justicia. Por eso todas estas ordenanzas, leyes sociales, están basadas en la justicia, como está escrito en Salmo 19:9. Dice: los juicios, los mishpatim de Yahweh son verdaderos, todos ellos justos. Y en Deuteronomio 32:4 está escrito: la roca, su obra perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él. Y es por eso que habla en el reinado mesiánico sobre que será establecido sobre la justicia, como está escrito en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y del shalom no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reina, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. La justicia es la base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Elohim juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, encontramos también la segunda característica, la misericordia. En realidad, la misericordia es algo que tiene que ver con el reinado del Eterno, como está escrito en Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Y en Proverbios 20:28 está escrito: lealtad y verdad guardan al rey, y por la misericordia sostiene su trono. En Hebreos 4:16 está escrito: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Isaías 16:5 está escrito: se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad en la tierra de David, una vez que busque lo justo y esté presto a la justicia. La misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, como está escrito en Romanos 2:4. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento. La bondad y misericordia se emplean en primer lugar sobre los que se arrepienten de sus transgresiones a la Torá, como está escrito en Romanos 11:22. Mira, pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de tu Elohim, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Teniendo entonces en cuenta estos dos atributos del Eterno, su justicia y su misericordia, podremos entender cómo se debe emplear la Torá en la sociedad. La justicia es la base, pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento, o si cometió actos malignos sin intención, tendrá que recibir misericordias. Si una sociedad no tiene la justicia como base,
se hunde por corrupción, tal como está escrito en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta a los pueblos. También en Proverbios 16:12 está escrito: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza a la justicia. Y en Proverbios 21:7 está escrito: la violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Y en Proverbios 28:12 está escrito: cuando los justos triunfan, grande es la gloria, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. En Proverbios 29:12 está escrito: si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. Y en Proverbios 29:16 está escrito: cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Es por eso que el Shalom es un resultado de la justicia, tal como está escrito en Hebreos 7:2, cuyo nombre significa primeramente Melech Sadik, rey de justicia, y luego Melech Shalem, rey de paz. Esto es rey de paz. Ahora, sin solamente se emplea la justicia, sin dar misericordia a los pecadores, a los transgresores de la Torá, que muestran señales de arrepentimiento, la sociedad se volvería muy rígida y cruel. Pero al mismo tiempo, no se puede ignorar o pervertir la justicia a la hora de dar misericordia. El que hiere de muerte a otro con intención tiene que morir. Esto es justo. El que hiera a su padre o a su madre es reo de muerte. Eso es justo. El que maldiga a su padre o a su madre merece ser apedreado. Y eso es justo. ¿Por qué es justo? Porque obviamente estamos hablando que para nosotros podría ser increíble entender eso, pero la sociedad actual actúa de la misma forma, a pesar de que no nos demos cuenta. En Salmos 119, 172 está escrito: que cante en mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. El que piensa que es injusto apedrear a una persona adúltera no tiene un concepto de justicia afinado. El que piensa que un asesino no merece la pena capital no tiene una mente normal por no estar de acuerdo con la justicia del Altísimo. El que piensa que un secuestrador no debe morir por su delito no conoce la justicia del que ha creado al hombre, a su imagen y semejanza. Esta es la justicia de Elohim, y su justicia es eterna, como está escrito en Salmo 119, 142. Dice: tu justicia es justicia eterna, y tu Torá, verdad. La misericordia es ofrecida a aquel que se arrepiente, pero el que no conoce la justicia no puede arrepentirse del corazón, porque piensa que no es tan grave lo que ha cometido. Un hombre adúltero merece la muerte, una mujer adúltera merece la muerte. Se entiende esto y acepta como justo. Podrán arrepentirse y rogar que les sea dada misericordia. Y ahí entonces se aplica la misericordia. La misericordia se emplea sobre la base de la justicia, no al revés. ¿Qué quiere decir? Es cierto que en muchas circunstancias y en muchas ocasiones se produce una transgresión a la Torá, los cuales hay pena de muerte. ¿El punto dónde está? Que no se puede plantear misericordia si no existe en este caso justicia o existe un mandamiento. Y es por eso que la lógica es una lógica legal. Toda la Torá, todo lo escrito, es una lógica totalmente legal. Se establece lo que llamaríamos nosotros los mishpatim, los hukim, los dut, es decir, los misbot, los mandamientos, de una forma para poder tener en cuenta sobre todo cuál es el marco, el alineamiento jurídico en el cual nos podemos mover. Porque si no se dijera, voy a dar un ejemplo, si no se dijera que no asesinarás, cada persona tomaría la vida del otro por cualquier razón. Entonces, de hecho, no tendría posibilidades absolutamente ni la sociedad ni cualquiera, y cada uno estaría asesinando a quien quisiera y viceversa. Es por lo tanto que muchas veces uno dice, primero debe existir lo que es el derecho, el que se establece principalmente desde el punto de vista de cuáles son el marco
cuánto se tiene que aplicar. La misericordia solo le pertenece al Altísimo. En 1 Timoteo 1:13 está escrito: se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero, ¿qué pasa con el que persiste en pecar? Tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos. Como está escrito en Romanos 2:5-6, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si el gobierno de la sociedad no emplea justicia, la sociedad se corrompe. Las autoridades también tendrán que emplear la misericordia. Pero si emplea la misericordia para que el pecador siga haciendo el mal, la sociedad se autodestruirá, como pasó en el tiempo de Noaj, antes del diluvio, y también en Sedón y Amorá. Si la justicia no se emplea por las autoridades humanas, Elohim hará justicia. Las cosas reveladas abiertas podrán ser juzgadas por los hombres, pero el Eterno juzgará todas las cosas secretas, como está escrito en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la Torá. En Romanos 2:16 está escrito: en el día en que, según mi buena nueva, Elohim juzgará los secretos de los hombres mediante Yeshua HaMashiach. Por medio del Mesías, el mundo será juzgado con justicia, es decir, según las leyes justas que han sido establecidas en la Torá de Moshe, como está escrito en Salmos 9:7-8. Dice: pero Hashem permanece para siempre, y ha establecido su trono por juicio, y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. Y esto estamos hablando desde el punto de vista muy global, muy general. Prácticamente Moshe solamente fue el portavoz que trajo todas las palabras para que el pueblo, nosotros, la entendiéramos. Pero el trono del Altísimo está establecido bajo un concepto de juicio, de justicia. Y Él no pervertirá su propia justicia ni la cambiará. Él mismo se obliga a ser justo y por lo tanto hará justicia sobre todas las naciones, sobre todas las personas. En el Salmo 96, 11-13 está escrito: alégrese los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócense el campo y no todo lo que en él. Entonces todos los árboles de los bosques cantarán con gozo delante de Yahweh, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Es increíble, sobre todo, pensar que dicen que la Torá fue abolida. De ninguna forma. Quizá en el corazón de muchas personas que pervirtieron el derecho y que buscaron principalmente hacer lo que querían, pensaron en su corazón que si decían y publicaban de que la Torá había sido abolida, realmente muy equivocado, porque las palabras del Altísimo son eternas. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos también en la tierra. Significa que si no se ha cambiado esa justicia en los cielos, difícilmente se pueda cambiar en la tierra. Cualquiera que piense y diga que la Torá ha sido abolida es un anatema, principalmente porque ha hecho pervertir, sobre todo, y negar la fidelidad, la justicia y la misericordia del Todopoderoso. En Salmo 96, 11-13 está escrito: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Yahweh, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Si alguien no ha comprendido principalmente estas palabras es porque realmente no le ha amanecido, y habla principalmente que Él vendrá a juzgar la tierra, juzgará al mundo con su justicia y a sus pueblos con fidelidad. En Hechos 17:31, más adelante, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia,
por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Y nuevamente hablamos de justicia. Mal entendido ha sido el concepto de la gracia, pero eso no lo vamos a hablar para no confundir, principalmente porque en realidad la justicia es sobre la gracia. No hay gracia sin justicia. No hay misericordia sin justicia. Es por eso que en cierto aspecto, a quien haya escuchado alguna vez que la Torá fue abolida, pregunte realmente al Todopoderoso si ha cambiado, y si ha cambiado en algo, principalmente no ha sido en eso. Porque Él es inmutable, Él no cambia. Lo que ha dicho que es perpetuo, y lo que ha dicho que es válido, lo ha hecho. Y que nadie pueda decir de que solamente esta es la Torá de Moshe y que fue escrita para el tiempo de ese tiempo, sino que todas las cosas son hechas de una y para siempre. En Salmo 119, 172 dice, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mishpatim, todos tus mitzvot, todos tus mandamientos son justicia. Cuando estudiamos las leyes sociales de la Torá, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Representan el nivel máximo de la justicia de Elohim empleada en la sociedad humana. No siempre es posible ejecutar la perfecta justicia en la sociedad, pero estas son las líneas que el Eterno ha marcado para una sociedad sometida a su reino. La Torá oral no solamente explica cómo y cuándo emplear estas leyes, sino también cómo y cuándo hay que emplear la misericordia. La muerte del Mesías Yeshua es la base justa sobre el cual el Eterno puede perdonar al pecador de todas sus transgresiones, porque la paga del pecado ha sido la muerte. La muerte del Mesías Yeshua es la única evidencia de que el Eterno es justo cuando muestra misericordia al transgresor de la Torá, como dice en Romanos 3, 25, 26. Dice en 21, 15, el que hiera a su padre, y continuamos con estas leyes, que son las leyes que son sociales, los mishpatim. En el 22.5 dice, el que hiere a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y es interesante porque realmente muchas veces las cosas que estamos hablando pareciera que fueran muy lejanas, pero hemos visto cómo los hijos le faltan el respeto desde el principio, desde muy pequeño. Los insultan, les hablan fuerte, y llega un momento dado que en el momento ya sea de la ira se ofuscan, buscan el alcohol u otro tema y llega un momento dado que vemos la muerte de una madre o un padre. Pero también en el 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y este texto fue resaltado por Yeshua en Mateo 15:4 y Marcos 7:10, porque toda pena de muerte, que no es especificada siempre es por medio, y aquí es muy interesante, que hay cosas que tienen que ver con respecto a la intención. Maldecir al padre o la madre, estar maldiciendo no solamente a los progenitores, sino que al Todopoderoso. Luego dice, y se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, pero pagará por su tiempo perdido y cuidará hasta que se complete lo curado. Esto habla principalmente, y vamos a hablar sobre lo que son las compensaciones, y antes que existiera, muchas veces uno habla de lo que ve, antes que existieran en este caso las compensaciones legales, la escritura habla sobre las compensaciones por daño físico, que en hebreo es nesek, por dolor físico, que es zahar, por gastos médicos, que es ripiú, por la holgura o la holganza o paro forzoso, que en este es chevet, y por vergüenza, bochet. Imagínense que desde el punto de vista, cómo la Torá establece principalmente las compensaciones que se deben dar a una persona que ha sido dañada por otro. ¿Qué es lo que está hablando principalmente? Por ejemplo, muchas veces en alguna situación debe haber una compensación porque
se le hizo un daño físico, desde el punto de vista de alguna atrofia, corte o cualquier cosa. Pero además por el dolor físico, por un golpe, va más un poquito más adelante. Luego continúa por los gastos médicos. Si esto llevó a la persona a una situación que tiene que ir a un médico producto del daño del otro, debe ser responsable, no sé, como hemos visto en una secuencia. Luego, si esta persona que está y ha sido dañada por otro y no puede trabajar, tiene que ser compensado por la holganza o el paro forzoso, es decir, por lo que se llama en este caso el tiempo que no ha trabajado. Y finalmente, por algo intrínseco desde el punto de vista, llamemos por esa vergüenza de haber pasado esa situación. Y esto habla sobre estos temas que tienen que ver con respecto a las compensaciones. Y las compensaciones son realmente interesantes desde el punto de vista porque esto implica que antes de hacerle daño a alguien, ya sea voluntaria o involuntariamente, debemos prevenir antes que eso ocurra. Y esto habla sobre lo que es la justicia nuevamente. La justicia de que aquel que daña al otro no puede quedarse tranquilo, tiene que acompañarlo hasta el final. Estos son lo que llamamos nosotros estas mishpatim, estas leyes sociales. Y esperamos que en esta mañana le haya ayudado a comprender que los justos juicios del Altísimo son verdaderos y que a pesar que nosotros no lo comprendamos, sí tienen razón. Muchas veces no sabemos cómo se aplica la ley o la justicia. Y que sobre todo no ha sido ni abolida, ni ha sido olvidada, ni menos ha sido enterrada la Torá del Altísimo, porque está vigente todos los días en la actualidad. Que el Eterno les brinde un shalom en este Shabbat, y con esto hacemos y concluimos esta primera parte de esta entrega de la Parashá Mishpatim.